Listo. Entonces, aquí está caricaturizado los eventos, ¿no? Incluso están numerados los eventos que ocurren durante la transmisión sináptica de tipo químico, ¿verdad? Y de manera pues más formal está resumida en la siguiente imagen, en donde tenemos de manera simultánea los registros, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada un poco, los registros de el potencial los potenciales posinápticos excitatorios, en este caso, que ocurren en la neurona postsináptica, por eso le llaman postsinápticos, ¿verdad? Obviamente, los cuales son, decíamos, eventos electrotónicos, y la magnitud de este potencial posináptico excitatorio está directamente relacionada, la magnitud de este EPCP, con las corrientes de calcio presinápticas. Una corriente pequeña de calcio va a promover una liberación de neurotransmisor menor que una corriente grande de calcio, y esa corriente de calcio presináptica también está directamente relacionada con la magnitud de la depolarización que alcanza la membrana presináptica. ¿Sí? Entonces, a mayor depolarización, mayor corriente de calcio, mayor liberación de neurotransmisor, y por lo tanto hay una amplitud mayor de este potencial posináptico excitatorio. ¿Sí? Y si este potencial posináptico excitatorio alcanza el umbral, entonces, en lugar de que continúe como un evento electrotónico, pues se genera un potencial de acción en la neurona postsináptica, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos la magnitud de este potencial posináptico excitatorio? A través de esta formulita que calculamos la vez pasada y que es muy importante, en donde esta magnitud de este potencial posináptico excitatorio, que aquí está indicado como Bm, es igual al producto de la conductancia del EPCP por por el potencial de equilibrio o de inversión de ese EPCP, que se suma a las conductancias de fuga por las corrientes, el potencial de equilibrio de estas corrientes de fuga, dividido entre la suma de ambas conductancias. ¿Sí? Esta formulita nos permite calcular la magnitud, esta magnitud que alcanza el potencial postsináptico excitatorio. Obviamente, ¿sí? Pues depende, principalmente, como ustedes ven, de estas conductancias que se alcancen por los canales. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a enfocarnos primero en una cuestión más integral, ¿no? Ya no tanto biofísica, que seguramente ustedes lo han discutido ya muchas veces en otras clases. Bueno, y el otro aspecto importante, perdón, antes de pasar eso, el otro aspecto importante, ¿sí? Este es un experimento interesantísimo que se lo tienen que saber forzosamente, porque es un experimento en el cual participó pues, uno de los neurofisiólogos más importantes en México, el doctor Miledi, Ricardo Miledi, que estaba trabajando en el laboratorio de Katz en University College London hace varios años. El doctor Miledi fue investigador del Instituto de Neurobiología en su momento también. Y bueno, es un experimento en donde se descubrió justamente la liberación cuántica del neurotransmisor. ¿Sí? Es decir, a través de un experimento en donde se podían medir estas EPCPs espontáneos, ¿sí? Que ocurren en la unión neuromuscular, y midiendo simplemente las amplitudes de estos potenciales que les llaman miniaturas, porque hacen una maniobra experimental en donde disminuyen la probabilidad de liberación de neurotransmisor. Entonces, si disminuyen la probabilidad de liberación de neurotransmisor, de alguna manera bloqueando la entrada de calcio, entonces esa liberación se hace
muy de vez en cuando y no es provocada por un estímulo presináptico, ¿sí? Entonces, siempre hay una cierta probabilidad. Recuérdense que en biología, siempre les digo esto, todos son eventos probabilísticos, ¿no? Entonces, si disminuimos esa probabilidad, de manera espontánea ocurren potenciales posinápticos, que aquí pueden ver, que son miniaturas, pero si damos un pequeño estímulo, ¿verdad? Pues entonces aumenta, si comparamos la probabilidad previa a la posterior al estímulo, pues, la generación de potenciales posinápticos, ¿no? Entonces, si nosotros medimos las amplitudes de muchos de estos, imagínense, nosotros medimos las amplitudes, pues va a haber unos pequeños, grandes, etcétera, etcétera. Nosotros pensaríamos, ¿sí?, que la amplitud de estos potenciales tendría que tener una distribución normal, es decir, hay una media y una desviación estándar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los potenciales tendrían que tener un tamaño, y muy poquitos muy grandes y muy poquitos muy chiquitos, pero la mayoría tendrían que ser eh, de un tamaño particular. Pues eso no ocurre así, ¿verdad? Lo que ocurre es que la distribución es multimodal. Cuando nosotros aquí contamos el número de potenciales y la amplitud que tienen, lo que vemos es que hay una distribución que se llama multimodal, ¿sí? Y lo interesante es que la amplitud de cada uno de estos picos en la distribución es proporcional a la entre sí. Es decir, estos picos son del doble de tamaño que estos y estos del triple, ¿sí? Eso quiere decir que son cuantos o paquetes de neurotransmisor que provocan estas respuestas, ¿sí? Entonces, si se libera una vesícula, pues van a tener, pensando así, ¿no? Una vesícula van a tener potenciales de una cierta amplitud. Si se liberan dos vesículas, pues van a tener potenciales de una amplitud del doble, del doble, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con este experimento, pues se describió que esta liberación se daba por cuantos o paquetes de neurotransmisor, y eso es importante también, ¿sí? Es decir, la liberación de neurotransmisor se da a partir es de manera, sigue una distribución multimodal y por lo tanto es debida a paquetes o cuantos de neurotransmisor, ¿sí? Ahora sí, ya entrando ya más en materia, ¿vale? Eh, la, es muy fácil entender, la transmisión de información excitatoria, ¿sí? Es a través de la transmisión de información excitatoria que, ¿dónde está? La transmisión de información excitatoria lleva información, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo que les ponía, hace muchos años se hacía la Semana del Cerebro y entonces venían niños a visitarnos aquí al instituto, y entonces teníamos que hacer actividades para niños y entonces pues se nos ocurrió decir, pues vamos a explicarles cómo se transmite la información en el sistema nervioso, ¿no? Y entonces hacíamos una cadenita de chamaquillos, ¿no? Y todos agarrados de la mano, y entonces, pues le apretamos la mano a un niño, a veces le apretamos 2 veces, a veces 3 veces, y pues el siguiente niño al otro le tenía que apretar 1, 2 o 3, dependiendo de cuántas sintió él, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, pues eso sucede en los circuitos neuronales, es decir, eh, la transmisión excitatoria lleva información, ¿sí? Sí se puede transmitir. Pero, ¿cómo entender el papel que tiene la transmisión inhibitoria? La transmisión inhibitoria no lleva información, ciertamente, ¿no? O sea, ¿de qué sirve entonces la transmisión inhibitoria? ¿Verdad? O la sinapsis inhibitoria, ¿sí? O sea, en la excitatoria es fácil de entender. Con este ejemplo que les digo, es fácil de entender, ¿no? Y es lo que ocurre pues con las telecomunicaciones. Pero la transmisión de información inhibitoria, entonces, bueno, aquí les pongo el ejemplo, ¿no? Si ustedes estiran un músculo, se activan receptores de estiramiento y
las motoneuronas que inervan al mismo músculo van a provocar la contracción del mismo músculo que se estiró, ¿verdad? Es el famoso reflejo miotático. Pero al mismo tiempo que este músculo se contrae, ¿sí? El músculo que se estira se contrae para mantener su longitud, el músculo antagonista, se debe de relajar. Si no se relaja, no hay movimiento, ¿verdad? Entonces, eso ocurre porque una colateral de la misma neurona, aferente primaria, activa a una interneurona inhibitoria que a su vez inhibe a las motoneuronas que se llaman antagonistas, ¿verdad? Entonces, mientras que la transmisión de información excitatoria provoca la contracción de un músculo, la transmisión de información inhibitoria relaja o provoca la relajación o evita la contracción o lo que ustedes deseen de los músculos antagonistas. Entonces, la transmisión de información inhibitoria es importantísima, por ejemplo, en el movimiento. O aquí otro ejemplo que les pongo, en donde cada flechita es la ocurrencia en el tiempo de un potencial posináptico inhibitorio que va a provocar que una neurona en el hipocampo, ¿sí? Que saben que tiene ritmicidad, ritmos, digamos, neuronales, pues los genere. Si no hubiera inhibición, que es lo que ocurre en la parte de arriba, se bloquea la inhibición, ya no existe esta ritmicidad que se está mostrando aquí. Y esa ritmicidad, pues en muchas ocasiones es importante para alguna función particular, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir, voy a tocarlo muchas veces a lo largo de esta, que la transmisión de información inhibitoria le da sentido a la transmisión de información excitatoria, es decir, la inhibitoria regula el flujo de información. Es decir, la transmisión de información excitatoria, la sinapsis excitatoria transmiten información. Las sinapsis inhibitorias regulan esa transmisión de información. ¿Sí? Y eso es muy importante tener ese concepto. ¿Sí? Si la transmisión la sinapsis excitatorias implica la transmisión de información. Las sinapsis inhibitorias regulan esa transmisión de información. ¿Sí? O sea, es decir, el papel de las sinapsis inhibitorias es controlar la transmisión excitatoria, ¿no? De alguna manera. Bueno, sí. Yo no entendí por qué en la liberación de neurotransmisor, o no entendí el concepto de multimodal. Multimodal se refiere a que, digamos, normalmente cuando, si aquí yo me pongo a medirles la estatura a todos los estudiantes del ENES, ¿verdad? Y yo grafico aquí en el eje de las X la estatura en metros, y en el eje de las Y cuántos jóvenes, cuántos alumnos, número de estudiantes, digamos, que tienen una altura, su altura, pues lo que vamos a ver es que hay unos enanitos, otros más altitos, otros más altos, otros aquí, pero va a haber muy poquitos gigantes, ¿verdad? O sea, eso sucede ¿sí? Es decir, la gran mayoría de las personas tienen un promedio de estatura. Bueno, esta distribución es monomodal, ¿verdad? Uno esperaría que estos fuera monomodal, pero no es monomodal, como vemos acá, es multimodal. Tenemos varios picos, ¿sí? Varios picos, ¿verdad? No es monomodal. Entonces quiere decir que no es algo gradual, sino son paquetes de información. ¿Ah? Es decir, no hay EPCPs de tamaño de 1.5, o son de 1, o son de 2, o son de 3. ¿Sí? ¿Me explico? Okay. Bueno, entonces regresando a la cuestión de las sinapsis excitatorias e inhibitorias, ¿sí? Pues lo que ya habíamos dicho, entonces, es que las principales sinapsis excitatorias, ¿verdad? Las sinapsis excitatorias, primero, como dice aquí, son menos comunes. Las más comunes son las excitatorias y las inhibitorias
son ionotrópicas, son las más comunes. Y de las excitatorias, normalmente son las glutamatérgicas, que son las que vamos a hablar, y de las inhibitorias son de dos tipos. ¿Cómo se denominan? GABAérgicas y glicinérgicas, ¿verdad? Entonces, las sinapsis excitatorias, pues es redundante lo que voy a decir, que las sinapsis excitatorias generan potenciales postsinápticos excitatorios. Y estos implican una depolarización de la membrana postsináptica, ¿verdad? Entonces, cuando una neurona presináptica se activa, que es esta de acá, pues va a generar un potencial postsináptico excitatorio en una neurona postsináptica, ¿verdad? En este caso, la motoneurona. Entonces, y esto pues, con un retraso, ¿verdad? Que es lo que las sinapsis inhibitorias, ¿sí? Pues están mediadas por interneuronas inhibitorias, principalmente, y lo que van a generar son ahora potenciales postsinápticos inhibitorios. Y estos potenciales postsinápticos inhibitorios son repolarizaciones o hiperpolarizaciones, ¿verdad? Es decir, disminuyen el potencial de membrana de las neuronas, lo alejan del umbral, ¿cierto? Y entonces, bueno, no se pueden generar potenciales de acción en las sinapsis inhibitorias, como ya habíamos dicho, ¿sale? Bueno. Pero eso es funcionalmente, es decir, si nosotros hacemos registros electrofisiológicos, podemos caracterizar a la sinapsis, pero no nada más así. Morfológicamente se pueden caracterizar a la sinapsis, ¿sí? Y tradicionalmente se han descrito que la sinapsis tipo 1, ¿verdad? Pues son sinapsis excitatorias y las sinapsis tipo 2 son sinapsis inhibitorias. Las tipo 1, pues tienen varias características importantes, ¿sí? Tienen las neuronas presinápticas vesículas sinápticas redondas. Y las El tipo 1 son excitatorias. Excitatorias. Tipo 1, excitatorias. ¿Sí? Y las tipo 2, que son inhibitorias principalmente, ¿sí? Tienen vesículas sinápticas que son ovaladas o aplastadas, ¿sí? No son redondas como las del tipo 1. Además de eso, ¿sí? En microscopía electrónica se puede ver una densidad, una densidad, ¿cómo se le llama esta? Es decir, en las imágenes se puede observar una densidad mayor que se le llama, pues, es en general, o sea, la zona en donde están en mayor contacto la neurona presináptica con la postsináptica, esta densidad, vamos a llamar, es que no es óptica, no es una densidad óptica porque es microscopía electrónica, pero vamos a llamarle, densidad ay, ahorita me acuerdo. Electrodenso, ¿no? Electrodensa, exactamente. Es exactamente una mayor electrodensidad, tienes razón, Juliana, ¿sí? En la sinapsis tipo 1 y una menor electrodensidad en la sinapsis tipo 2, ¿sí? Y además, ¿sí? Las sinapsis tipo 1 tienen un espacio sináptico más amplio, ¿sí? Que las sinapsis tipo 2, que tienen un espacio más pequeño. Y se observa también esta cuestión en esta electrodensidad en la sinapsis, que sobre todo es donde están acumulados los receptores postsinápticos, ¿sí? Pues como les decía, mucho mayor en las sinapsis tipo 1 que las tipo 2. Entonces, vamos a aprendernos esas tres características, que son las más importantes, pero creo yo que la más importante para lo que vamos a ver hoy es que su posición
es distinta. La sinapsis tipo 1 son sinapsis que ocurren en espinas dendríticas, ¿sí? La región de espinas dendríticas. Es decir, se conocen este tipo de sinapsis como si esto es un axón y esto es una espina en una espina dendrítica, axodendríticas, ¿verdad? Aquí está, axodendríticas. Entonces, las sinapsis tipo 1 principalmente ocurren en las espinas, son axodendríticas, ocurren en las espinas, y las sinapsis tipo 2 ocurren principalmente en las zonas cercanas al soma. Entonces, son principalmente, no únicamente, axosomáticas, o incluso, aquí no viene, pero vamos a ver, axoaxónicas. ¿Sí? Pero bueno, nos quedamos ahorita con esto. Las dos están muy cercanas al soma, son, vamos a llamarle que están muy próximas al soma, y las tipo 1 están muy alejadas del soma. ¿Vale? Entonces, bueno, pues están estos correlatos morfológicos, digamos, ¿no? de las sinapsis excitatorias e inhibitorias. Bueno, y bueno, y aquí simplemente les pongo cómo se pueden estudiar la sinapsis, ¿sí? O más bien los receptores posinápticos, o la fisiología de los receptores posinápticos, mediante técnicas de electrofisiología. Y entonces, aquí les muestro el ejemplo de un tipo de registro electrofisiológico de canal único, ¿sí? Que se conoce como, se extrae un pedazo de membrana que contiene uno o muy poquitos canales iónicos, ¿sí? Y entonces se puede estudiar las corrientes iónicas que ocurren por estos canales, ¿no? Con este tipo de registro de patch clamp. Entonces podemos ver normalmente que las corrientes de canal único pues son, digamos, como la transmisión de información digital, no es analógica, ¿sí? Es decir, o es 0 o es 1, ¿sí? Y lo único que cambia pues es el tiempo que permanecen abiertos estos canales, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos acá. Esta es una corriente de canal único. Pero si esta membrana tiene muchos canales, pues lo que vamos viendo es que esto se suma y entonces van empezando gradualmente a formar corrientes sinápticas. Esto es el otro concepto que ya habíamos usado la vez pasada. Corrientes sinápticas de la célula completa, ¿verdad? Que ya tienen esta forma particular que hemos estudiado mucho nosotros, ¿verdad? Bueno, hablemos de las sinapsis excitatorias y por lo tanto tenemos que hablar del neurotransmisor glutamato, ¿vale? Entonces, a lo mejor ya muchos de ustedes han visto esto, pero pues es importante que lo revisemos. De los receptores glutamatérgicos hay de dos tipos, recuerdan, ¿sí? Los receptores que son ionotrópicos, que son los que vamos a estudiar aquí, es decir, los receptores ionotrópicos son los que en algunos textos nos van a encontrar como receptores canal. O sea, el propio receptor es un canal. Es decir, si lo vemos en términos de clasificación de proteínas de membrana, serían canales iónicos modulados por ligando o activados por un ligando. ¿Cuál es ese ligando? Pues el neurotransmisor. ¿Ah? Y los que ni vamos a ver son estos de acá, que son los metabotrópicos, ¿sí? Que, pues como ustedes ya se imaginan, están acoplados principalmente a proteínas G, es decir, un mecanismo de segundos mensajeros, que promueve cambios en pues en el metabolismo celular, ¿verdad? Pero esos no los vamos a tocar aquí. De los ionotrópicos, pues aquí hay los dos los dos principales, que es glutamato, que son los receptores que se conocen como AMPA o kainato, ¿sí? Que son muy simples,
receptores ionotrópicos AMPA o kainato, y los tipo NMDA, ¿verdad? Y los AMPO-kainato, pues tienen, al igual que los NMDA, ambos tienen un sitio de unión al glutamato, que es el neurotransmisor, ¿no? Y cuando el glutamato se une, en ambos casos, promueve un cambio conformacional en la proteína que permite el flujo de iones. Ya habíamos dicho, para el caso de los receptores glicinérgicos, colinérgicos, ionotrópicos, serán canales catiónicos inespecíficos. Bueno, pues los receptores AMPO-kainato también son catiónicos inespecíficos, ¿sí? Es decir, los receptores de glutamato ionotrópicos AMPA son canales iónicos catiónicos inespecíficos, ¿vale? Los que son más interesantes son los receptores NMDA, ¿sí? Estos receptores NMDA, además de que son un canal catiónico inespecífico, a diferencia de los AMPA, en donde fluye sodio y potasio, también en los AMPA fluye calcio, o sea, permite el flujo de calcio. Otro catión, pero es divalente, ¿verdad? Entonces, fluye también sodio, potasio y calcio, a diferencia de los AMPA, donde es sodio y potasio. Bueno. Y tiene varios sitios de unión a otras moléculas. Por ejemplo, en este ejemplo es tiene un sitio de unión a la glicina, ¿sí? A la glicina, que se considera uno de sus coagonistas, ¿sale? Los que estudian astrocitos me van a decir que no es la glicina, que en realidad el que el coagonista fisiológico, o sea, la glicina puede ser un coagonista, es decir, se puede unir, pero otros dicen que no, que el coagonista fisiológico es la D-serina, otro aminoácido, ¿no? La D-serina. Entonces, la D-serina puede regular la actividad de este canal, ¿no? La actividad de este canal, regular la actividad, o sea, su apertura. Es decir, es el agonista, el glutamato, el coagonista, que es la glicina, pero también este canal, fíjense, es muy interesante, tiene un sitio de unión, aquí está, un sitio de unión al magnesio, ¿sí? Al magnesio, ¿verdad? Entonces, como tiene un sitio de unión al magnesio, cuando el magnesio está presente, ¿verdad? Y hay mucho magnesio, pues entonces no, a pesar de que el glutamato y la glicina se unan, si está el magnesio presente, no hay flujo de cationes por este canal, ¿no? Entonces, tiene que retirarse el magnesio del poro para que ahora sí haya un flujo iónico, ¿sí? En este canal de NMDA. Cosa que no ocurre en el de AMPA o kainato, ¿verdad? ¿Cómo se remueve el magnesio? ¿Cómo se remueve el magnesio de este receptor? Pues cuando la membrana se encuentra depolarizada, ¿sí? Aquí tenemos el experimento, son registros de canal único, ¿vean? Registros de canal único. Si la membrana, bueno, entonces, como ya seguramente les explicaron, los registros de canal único, pues se pueden registrar si el canal está abierto o cerrado, ¿verdad? Aquí abajo es cerrado, aquí arriba es abierto, ¿sí? Y la dirección de la corriente ya sabemos que depende del driving force, por eso en algunos casos se ve para arriba, en este caso de acá, y en otros se ve para abajo. Pero eso, bueno, ya lo sabemos, eso entiendo que lo tenemos además clarísimo. Bueno. Entonces, si en este experimento de voltage clamp de canal único, es un receptor de NMDA, la membrana está por debajo de 0 milivolts, ¿sí? Por debajo de 0 milivolts, o sea, hiperpolarizada, casi este canal no está abierto, casi no se abre, ¿sí? Solamente se abre, vean ustedes, solamente se abre cuando la depolarizamos por arriba de 0 milivolts.
¿verdad? Eso quiere decir que la depolarización remueve el magnesio del poro, porque no es un catión, lo remueve del poro, y entonces ahora sí pueden fluir los demás iones. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo tengan claro. O bien, experimentalmente, se puede remover el magnesio, que si ya no hay magnesio por ahí, el poro entonces no está tapado con el magnesio, y entonces no importa cuál sea el valor de voltaje que tenga la membrana, siempre va a haber corriente a través de ese canal. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para que se active un canal NMDA? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Ay, no. Espérenme. Están ahí los de Zoom, ¿verdad? Sí. ¿Qué necesitamos para que se active un receptor NMDA? Necesitamos que ocurran varias cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, primero, ¿qué se necesita para que se active un canal AMPA? ¿Para que se abra? Glutamato. ¿No? Sí, que el glutamato se una a su sitio de unión. Y ya con eso. ¿Ah? ¿Qué se necesita para que se active un receptor NMDA? A ver, otra fuertísima. Bueno, sí. Es decir, glutamato, por un lado, su coagonista, la deserina o glicina, ¿ya? ¿El coagonista fuerza tiene que estar presente? El coagonista fuerzas tiene que estar presente. Según yo sí. Según yo sí. No. Eso creo que nunca nos lo habían mencionado. Pero lo voy a verificar. Lo voy a verificar. Según yo sí. Y lo que sé yo es que además estos coagonistas los libera las células gliales, principalmente. Porque, bueno, en la sinapsis, la visión de sinapsis moderna incluye células gliales que están modulando la actividad de las sinapsis, ¿no? Bueno. Y el tercer requisito, pues es, como decía su compañera, que se remueve el magnesio. ¿Pero cómo se remueve el magnesio? En condiciones fisiológicas, con una depolarización. ¿Sí? Entonces se dice que el receptor NMDA es un receptor de coincidencia. ¿Sí? Es un receptor de coincidencia. Y eso lo podemos ver en este experimento, ¿verdad? ¿Cuál es la contribución del NMDA o de la activación de receptores NMDA en las respuestas excitatorias? ¿Verdad? Y por eso se habla que el NMDA es un receptor que participa en la plasticidad. ¿Verdad? Entonces, si nosotros analizamos el potencial de membrana en una sinapsis excitatoria, pues vemos un potencial posináptico excitatorio, ¿verdad? Que es este de acá. ¿Verdad? O en algunas otras condiciones experimentales podemos ver potenciales excitatorios que son mucho más prolongados en el tiempo. ¿Verdad? Este prolongado en el tiempo es con un fármaco, sin un fármaco que se llama APB, que bloquea selectivamente los receptores NMDA. De tal manera que si lo ponemos, pues entonces ahora la corriente, el potencial posináptico se vuelve de menor duración, ¿verdad? Es decir, este de acá es activando receptores AMPA y NMDA, ¿verdad? Es decir, es un potencial posináptico duradero, prolongado, mayor, ¿sí? Pero si le quitamos los NMDA, que es el que tenemos acá, solamente con los AMPA, pues vemos que este potencial ocurre, pero no es tan prolongado. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿sí?, que, pues, si activamos ambos receptores, la característica de la transmisión es diferente. ¿Sí? Por eso se dice que participa en aspectos de plasticidad. Es decir, no,
si activamos a los receptores NMDA, pues se provoca una respuesta mayor, exacerbada, prolongada, ¿sí? Y en algunos casos, tiene otras características que a veces nos da tiempo de platicar más adelante, ¿sí? Sí, tienen una pregunta. Sí, este es el potencial posináptico, los potenciales posinápticos que ocurren en presencia, perdón, activando ambos receptores, AMPA y NMDA, el que está aquí arriba, ¿verdad? Y este de aquí abajo, que estoy pintando ahora, es solamente activando receptores AMPA, ¿sí? Normalmente una sinapsis glutamatérgica, en una sinapsis glutamatérgica, los receptores AMPA y NMDA coexisten, están presentes ambos. Pues puedes activar a ambos, ¿sí? Puedes activar a ambos. Si activas a ambos, pues ocurren respuestas posinápticas prolongadas, grandes. Y si nada más activas a los AMPA, son más pequeñas, ¿sí? Ok. ¿Qué condiciones fisiológicas se deben de reunir para que se activen ambos? Pues ya lo dijimos, son 3. La presencia del glutamato, la presencia del coagonista y que la membrana esté depolarizada para que se remueva el magnesio. Es decir, para que este potencial ocurra, el más prolongado, ¿sí? El más grande, ocurra, pues se deben de activar ambos receptores. Y no solo basta con la liberación de glutamato. La pura liberación de glutamato solamente provocaría esta respuesta menos prolongada, ¿verdad? Pero si se reúnen los demás requisitos, entonces se generan respuestas más prolongadas, ¿sí? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se imaginan que puede ocurrir eso? O sea, es decir, ¿cuándo se reúnen los requisitos para que este receptor NMDA se active? ¿Alguien tiene una idea? Sí. Pienso que tiene que ver con el potasio. Cuando sale, la membrana se hiperpolariza y el magnesio vuelve al poro, bueno, vuelve a bloquear el canal. No, no. Aquí me dieron una idea, pero no. Para que se activen ambos, bueno, en principio, para que se polarice la neurona, tienen que activarse los receptores AMPA, ¿no? Entonces, Exactamente. no puede haber tal cosa, no puede haber tal cosa como solamente registrar cuando se activa un receptor NMDA. Exactamente. Exactamente. Es decir, la probabilidad de que se active un receptor NMDA se aumenta cuando la membrana está depolarizada. Y para que la membrana se depolarice, primero se debieron de haber activado los receptores AMPA, ¿cierto? Primero se debieron de haber activado los receptores AMPA, que son los que provocan la depolarización inicial de la membrana, ¿verdad? Y una vez que está depolarizada y se libera el magnesio, entonces se pueden reunir los requisitos para que se activen los receptores NMDA. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo ocurriría esto? Imagínense durante una estimulación repetitiva, ¿sí? Eso ocurre, por ejemplo, en la médula espinal, cuando hay, se llama sensibilización, ¿no? Uno se lastima, se activan aferentes nociceptivos, se genera un primer dolor, ¿sí? Ese dolor punzante, de corta duración, que provoca un daño, ¿sí? Y que sentimos como ese primer dolor inicial. Pero si después de ese primer dolor inicial que activó inicialmente estos aferentes primarios, continuamos lastimando o activando la misma zona y las mismas aferentes de manera repetitiva, aparece un segundo dolor, un dolor sordo, un dolor prolongado, un dolor que dura más tiempo, y eso se conoce como sensibilización periférica. No es crónico, no es crónico, pero es un dolor prolongado, ¿no? No es ese dolor de pinchazo, digamos, sino ese dolor segundo, más sordo, más prolongado, ¿sí?
Y eso normalmente ocurre por un fenómeno que se denomina wind up, es decir, el primer estímulo genera una respuesta sináptica. El segundo estímulo genera una respuesta mayor a la primera. El tercer estímulo, uno mayor a la segunda y a la primera. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener una especie de sumación de las respuestas, aunque el estímulo siga siendo el mismo. Y eso es porque gradualmente, con el primer estímulo, ¿sí? El segundo, el tercero, el cuarto, la probabilidad de que se activen los receptores NMDA, pues va aumentando, ¿verdad? Cada uno de estos estímulos va a provocar una liberación de neurotransmisor, pero gradualmente se va aumentando la probabilidad de que se activen ambos receptores en lugar de nada más un AMPA. Y eso entonces va a provocar respuestas exacerbadas, mayores, ¿sí? Y eso genera fenómenos como la sensibilización a nivel de la médula espinal, o, por ejemplo, en el hipocampo también ocurre un fenómeno que depende de estos receptores, que se conoce como Long Term Potentiation, ¿sí? O LTP, Long Term Potentiation, en donde, ¿sí? Cuando se activa una presinapsis, una neurona presináptica, de manera repetitiva, con una frecuencia muy alta, las respuestas posteriores a esa estimulación de alta frecuencia van a ser ahora mayores y se mantienen por mucho tiempo. Y lo que se ha postulado es que ese LTP, pues es, digamos, la base sináptica de lo que es la memoria y el aprendizaje, ¿no? Es decir, si nosotros repetimos y repetimos un movimiento cada vez que vamos a entrenar, ¿no? Vamos a entrenar y entonces nos pone el entrenador a hacer el mismo movimiento siempre, nos avienta la pelota de una manera y va aumentando la velocidad y después de varias cosas, de una curva de aprendizaje, nos volvemos expertísimos, ¿verdad? Entonces ahora lo que no podíamos hacer, ahora ya lo podemos hacer, ¿verdad? Y lo podemos hacer con una eficiencia mayor. Entonces eso muy seguramente está participando los receptores NMDA, porque el circuito o los circuitos que se reactivan y se reactivan una y otra vez, gradualmente van generando respuestas más eficientes, más prolongadas, mayores, en donde se transmita más información, etcétera, 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 ¿no? Es decir, si lo vemos de manera muy simplista, estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Pero en términos sinápticos, pues participa estos receptores, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un receptor de coincidencia, y entonces, como decía su compañero, la depolarización inicial en esta sinapsis está provocada por la activación de receptores AMPA, y una vez que se activan los receptores AMPA y la membrana se empieza a depolarizar, están disponibles los receptores NMDA para ser activados, ¿sí? No sé si tengan alguna duda por allá, por acá. ¿No? A ver, aquí. Entonces, nada más para aclarar, el receptor de coincidencia es el NMDA. Y nada más otra pregunta, como por ejemplo, si eres experto en algo en este momento de tu vida, pero pasa mucho tiempo a que no haces esa misma cosa y la vuelves a hacer, ¿se abren los dos canales? Bueno, yo les recomiendo, es justamente por eso vienen las siguientes clases del doctor Carrillo. Él se los va a dar con ejemplos bien interesantes y yo creo que si le preguntas a él, te va a dar los ejemplos de este tipo, ¿no? Pero hay, digamos, ya ustedes aquí, los de la licenciatura, seguramente creo que van a llevar una materia que se llama algo así como plasticidad o algo así, ¿no? Bueno, van a ver que, digo, este no es el único mecanismo, hay muchos, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las bases de la plasticidad, ¿sí? Y esta plasticidad, pues, está presente tanto para arriba como para abajo, y hay varios mecanismos involucrados. Entonces, contestártelo así tan simplista no creo que sea tan adecuado, pero, paciencia, como decía Obi-Wan Kenobi. ¿Sí? Doctor, bueno. Espera, aquí tengo una pregunta y ahorita ya voy a Zoom, sí. Para desactivar los NMDA, ¿cómo había que desactivar los AMPA? Desactivar, no, activar.
No. Para que se activen los NMDA, primero se tienen que activar los AMPA. ¿Sí? ¿Cómo se activa con glutamato? Sí, claro. Y con el NMDA, el glutamato y Los tres requisitos. Y que se depolarice. Ujú. Pero necesita que esté la membrana depolarizada. Entonces, siempre que esté activa, bueno, abierto el NMDA, implica que está abierto ambas, pero puede estar abierto ambas y que esté abierto el NMDA. Necesita como requisito que la membrana esté depolarizada. Eso. No, hay muchas maneras en que la membrana se pueda depolarizar, pero una de ellas en la transmisión glutamatérgica es que se activen los receptores AMPA, que son las que la provocan. En Zoom, pregunta. Sí, no sé si ya se contestó con la que acaban de hacer, pero no me quedó claro entonces si removemos el magnesio extracelular, ¿eso vuelve necesarios a los receptores AMPA para que se genere el potencial de acción? Si movemos al magnesio extracelular, pues entonces, pues es como si la membrana estuviera depolarizada y se pudieran activar ambos receptores, ¿no? Que es no tengo aquí un registro, pero pero bueno, pues se activa, la probabilidad de activar los receptores NMDA incrementa, ¿verdad? Porque ya no está el magnesio. Y por lo tanto, yo no se necesitaría de uno de los tres requisitos, que es que se activen estos receptores AMPA. Claro, Okay. sí. Y no conozco si hay un mecanismo fisiológico que permita que se remueva el magnesio, como tal, sin que la membrana se depolarice. Eso sí no lo sé, pero pues lo dudo. O sea, más bien eso se hace de manera experimental, ¿no? Sí. Exactamente. Gracias. Ok. Bueno, rápidamente yo no voy a, nada más para que lo tengan en contexto, aquí tenemos la estructura muy global de los receptores, de diferentes receptores principales excitatorios, ¿sí? El de acetilcolina y los de GABA se parecen mucho porque tienen 5 subunidades. Cada subunidad está conformada por una cadena polipeptídica que tiene 4 pases transmembranales y dependiendo de la secuencia de aminoácidos se pueden formar estas combinaciones, ¿sí? De subunidades que estoy mostrando aquí y dependiendo de cómo se ensamblan, hay alfas, betas, gamas, etcétera, dependiendo de cómo se ensamblan, las propiedades electrofisiológicas son diferentes, ¿sí? O farmacológicas incluso, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el receptor de glicina, que tiene una estructura muy semejante. Es decir, y el poro del canal está conformado, está pues entre estas subunidades. Los receptores a glutamato, a AMPA, kainato y NMDA tienen una estructura diferente, nada más tienen 4 subunidades y cada cadena polipeptídica que conforma esas subunidades tiene una estructura diferente, tiene pues estos 3 pases transmembranales, ¿verdad? Y una tercera familia de receptores excitatorios, digo, de receptores sinápticos, ionotrópicos, perdón, receptores sinápticos activados por ligando, como les pongo acá, son los receptores P2X, que son receptores al ATP, ¿sí? Son receptores al ATP y también son receptores canal, y como pueden ver, tienen una conformación diferente, ¿sí? Pero todos ellos son canales iónicos activados por ligando. Entonces, como pueden ver, no todos, digamos, tendrían un origen igual, ¿no? Y como les decía, todas estas me las voy a pasar rápido, en una sinapsis glutamatérgica, que son imágenes de microscopía electrónica donde se marcan, los receptores posinápticos y haciendo análisis de imágenes, se observa que la distribución de los canales en la sinapsis no se da al azar, sino están más o menos organizados de una manera particular, la presencia de receptores AMPA y de NMDA. Y se sabe que existe todo un mecanismo
intracelular, en donde participa proteínas del citoesqueleto, que están anclando en posiciones particulares los receptores AMPA y NMDA, pues para que ocurra esto que yo les decía, es decir, que la liberación de glutamato pues permita la activación de ambos y que estén de alguna manera acoplados o al menos organizados topográficamente, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos visto, el potencial de membrana pues va a determinar la dirección de las corrientes sinápticas, ¿verdad? Por el driving force. Entonces, eso yo sé que lo tienen ustedes ya totalmente claro, entonces no me voy a detener mucho en esto. Y bueno, entonces, para recapitular, la amplitud, ¿sí? La amplitud y dirección de las corrientes y de los potenciales de membrana, ya que son canales catiónicos, pues va a depender de en dónde se encuentre el potencial de membrana en reposo. Si lo tenemos muy hiperpolarizado, digamos 100, menos 100 milivolts, pues el principal ion que fluye va a ser sodio, que va a entrar, ¿sí? Es decir, es esta corriente, y entonces va a provocar una depolarización. Pero si la membrana se depolariza más, menos 90, 0, menos 90, empieza también a fluir potasio hacia el interior, y entonces empieza a disminuir la corriente y a disminuir la amplitud del potencial que genera, ¿no? Hasta que en 0 milivolts fluyen ambos con la misma probabilidad y ya no hay corriente neta de 0. Entonces ya no se genera un potencial de membrana. Y si ahora depolarizamos mucho la membrana, entonces se invierte la dirección de la corriente, porque ahora el único ion que fluye es potasio, en dirección contraria al sodio, y entonces la membrana se hiperpolarizaría, ¿verdad? Pero esto es nada más para recordar este concepto de potenciales de inversión, ¿sí? Bueno, pasemos a las sinapsis inhibitorias. Estas son las más, de las más importantes, y el ion principal que está involucrado en la hiperpolarización es el cloro. Y de este ion casi no hemos hablado en nuestras clases. ¿Sale? Entonces, los receptores canal o los receptores sinápticos inhibitorios, es decir, los que provocan los IPSPs, potenciales posinápticos inhibitorios, inhibitory posynaptic potentials, ¿sí? Se deben a el flujo de cloro, ¿sí? ¿Para dónde fluirá el cloro? ¿Para dónde? Para adentro. Es decir, cargas negativas que ingresan, ¿sí? Van a hiperpolarizar a la membrana o alejarla de su umbral, de alguna manera. Y como yo les decía, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es el cloro? El que provoca estos potenciales posinápticos inhibitorios, pues porque el potencial de inversión de los receptores GABA o glicinérgicos están en el potencial de equilibrio del cloro, que es alrededor de menos 70, ¿verdad? Entonces, si el potencial de inversión de los receptores GABA o glicinérgicos corresponden con el potencial de equilibrio del cloro. Es decir, el potencial de inversión de los IPSPs es el potencial de equilibrio del cloro. Entonces aquí no hay muchos iones que fluyan. Hay uno solo y es el cloro. ¿Sale? Es a diferencia de lo que ocurre con las excitatorias. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, en el entendido que ustedes conocen eso, podemos entender el papel de las sinapsis inhibitorias mediante este fenómeno que se conoce como el efecto, que aquí le pongo, y eso va a ser importante, el efecto del cortocircuito, ¿sí? El efecto del cortocircuito. Vean ustedes, si nosotros tenemos que el potencial de membrana, vamos a ponerlo aquí, con nuestras grafiquitas de siempre, aquí tenemos 0, y aquí tenemos nuestro potencial de membrana, y el potencial de equilibrio del cloro está ligeramente por debajo del potencial de membrana,
¿Sí? Pues nosotros podemos ahora calcular el driving force para el cloro, ¿verdad? O para estos receptores. ¿Cómo? Pues con la ley de Ohm. Entonces decimos que la corriente de cloro es igual a la conductancia del cloro por esta diferencia, el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del cloro. ¿Sí? Ahora, las corrientes de cloro, como es un anión, son positivas, ¿sí? A pesar de que, como dijo su compañera, el cloro entra, esto es contraintuitivo, pero tienen que saberlo. Nosotros decíamos que las corrientes entrantes son negativas. Negativas, ¿se acuerdan? La del sodio. Pero porque el sodio es un catión. Bueno, las corrientes, ¿sí? De cloro son positivas, ¿sí? Son positivas, y el cloro, entonces, decíamos que entra a la célula, el cloro entra a la célula, va a generar una corriente positiva y no negativa como la del cloro, que era un catión. Es al revés. Entonces ahora las corrientes del cloro son positivas, pero también son entrantes. ¿Sí? Esto ocurre para el cloro, que es un anión. ¿Sí? Es decir, como es un anión, entonces la dirección de la corriente pues es distinta, pero eso no significa que no entre o que salga, ¿sí? Es importante eso. Es decir, la dirección de la corriente depende de si es un anión o es un catión. Las corrientes entrantes catiónicas son negativas. Las corrientes entrantes aniónicas son positivas. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bueno, entonces, nosotros podemos calcular el valor de un potencial posináptico excitatorio, vean aquí, no inhibitorio, el valor de un potencial posináptico excitatorio en función de este cociente. La corriente excitatoria sobre las conductancias totales, las que decíamos, ¿no? Las conductancias totales. ¿Sí? Entonces, si la conductancia total crece, ¿qué le pasa al valor del potencial posináptico excitatorio? Disminuye, porque está en el denominador, ¿verdad? O sea, es decir, si GL crece, entonces delta B disminuye, ¿verdad? ¿Cómo? Pero estas son las conductancias totales, ¿no? Entonces, si no activamos sinapsis inhibitorias, pues bueno, delta B tiene un valor particular, ¿verdad? Pero si delta B es el valor que tiene un potencial posináptico excitatorio, un EPSP, ¿sí? Entonces, un EPSP tiene un valor determinado, ¿no? Si nosotros activamos simultáneamente a una sinapsis excitatoria, una sinapsis inhibitoria, ¿sí? Las conductancias totales van a crecer, ¿sí? La conductancia del cloro aumenta. Antes no estaba, ahora sí está. Y entonces, si esto crece, delta B, disminuye. Y eso se le conoce como cortocircuito. Es decir, si aumentamos las conductancias totales y la del cloro pertenece a las conductancias totales, entonces la transmisión excitatoria disminuye. Y eso es porque el valor del potencial posináptico excitatorio va a ser un cociente de la corriente excitatoria sobre las conductancias totales. Y las conductancias totales incluyen a las conductancias de los receptores excitatorios, pero también de los inhibitores. ¿Sí? Y esto se conoce como efecto del cortocircuito. ¿Vamos bien? Bueno, entonces eso nos lleva, ¿sí?, a entender
Y entonces, bueno, ese es, digamos, ahorita voy a retomar esto de las sinapsis excitadas inhibitorias, pero ese es el papel, digamos, de las sinapsis inhibitorias, hacer un cortocircuito sobre la transmisión de información, ¿sí? Interrumpirla de alguna manera, que es lo que hace un cortocircuito. Interrumpe el flujo de información, ¿sí? Son como switches que están de alguna manera impidiendo o permitiendo que fluya información excitatoria, ¿vale? Bueno. Otro aspecto importante que influye, ¿sí? Sobre la sinapsis, pues son las constantes de tiempo tau y las constantes de espacio lambda que tiene la neurona postsináptica, ¿sí? La neurona postsináptica. Si nada más para recordarles, ¿no? Si una sinapsis está muy alejada espacialmente de lo que se conoce como la zona de disparo o la zona del cono axónico, ¿sí? Que es donde están mayormente concentrados los canales de sodio dependientes de voltaje y es donde se generan los potenciales de acción, ¿verdad? Si está muy alejada, pues entonces el potencial postsináptico excitatorio va a disminuir tanto que no va a alcanzar el umbral, que es este caso de acá. Y entonces es como si no se transmitiera información. Para que se transmita información deben generarse potenciales, ¿verdad? No necesariamente, pero no necesariamente, es como lo vamos a ver. Pero no tendría sentido porque se pierde esa información, ¿verdad? Entonces, si una neurona tiene una constante de espacio mayor, pues entonces va a disminuir con menos la amplitud y la probabilidad de que se genere un potencial de acción en la zona de disparo, pues va a ser más grande que una neurona que tiene una lambda menor, ¿no? Y lo mismo ocurre con la constante de tiempo. Vamos a verlo aquí, va a ser más fácil, ¿sí? Entonces, las sinapsis, dependiendo de las constantes de tiempo y de espacio, se pueden sumar generando lo que se conoce como sumación temporal y sumación espacial, ¿sí? La sumación temporal depende de tau, y la sumación espacial depende de lambda, ¿sí? La constante de tiempo y la constante de espacio. Ahora, y aquí vemos el ejemplo, ¿no? Si una misma sinapsis se activa 2 veces y cada respuesta, ¿sí? Sináptica en la neurona postsináptica, ¿sí? Provoca que incremente el potencial de membrana, pues el que se genere un potencial de acción en la neurona postsináptica, pues va a depender de qué tan separados están estas dos, temporalmente, estas dos entradas sinápticas, ¿verdad? Por ejemplo, con una constante de tiempo grande, decía yo, es decir, en donde decae más lentamente, o no más lentamente, donde decae con una mayor distancia el potencial, pues entonces, como decae en mucha distancia, el segundo estímulo va a provocar que el potencial de membrana, ¿sí? de la neurona postsináptica no regrese hasta el principio, sino lo parta de otro valor y entonces podamos llegar a el umbral más rápidamente. ¿Ya? Pero con una constante de tiempo pequeña, ¿sí? Entonces decae muy rápidamente el valor del potencial y no va a ocurrir esta sumación temporal. Entonces, de la sumación temporal va a depender de la constante de tiempo, ¿sí? Y acuérdense, la constante de tiempo tiene que ver con qué tan rápido o qué tan lento alcanza la membrana un valor de voltaje determinado, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las propiedades pasivas de la membrana. La sumación espacial, sin embargo, depende de qué tan separadas se encuentren las sinapsis espacialmente, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de dos sinapsis A y B, en donde sí se activan casi simultáneamente,
pues, y no decae tan pronto el potencial, que es lo que ocurre con una constante de tiempo, de espacio grande, ¿sí? Entonces se podría sumar. Pero si esta constante de espacio, ¿sí?, es pequeña, lambda es pequeño, pues la sumación va a ser menor, ¿sí? Y entonces a esto genera un fenómeno que se conoce como integración sináptica, ¿sí? Integración sináptica. Es decir, una misma neurona, tengo el ejemplo acá, una misma neurona va a recibir varias entradas sinápticas. El ejemplo más clásico son las motoneuronas, y la salida de esa información va a ser la resultante de todas estas entradas. Y eso va a depender de que haya una sincronización espacial y temporal. ¿Sí? Una sincronización espacial y temporal. Para que haya una salida coherente, digamos, o una salida particular de la neurona posináptica. Y esto, pues, modifica de alguna manera la transmisión, esta transmisión de información modifica el flujo de información, ¿verdad? La modifica. Entonces, esta integración sináptica es importantísima para generar, digamos, cambios en la transmisión de información, ¿sí? Y se le conoce como a este fenómeno, digamos, en donde está participando en la integración sináptica, en donde hay una función de transferencia de información. Y esta función de transferencia, que es particular para cada sinapsis, ¿sí? Esta función de transferencia, pues, es lo que finalmente determina lo que se conoce como codificación neuronal, ¿sí? O sea, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código de información que está determinado por esta función, que genera esta función de transferencia? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, acá hay dos preguntas. ¿No puedes repetir lo que significa la constante de espacio? ¿Perdón? ¿No puedes repetir lo que significa la constante de espacio? Ah, sí, acuérdate que cuando un potencial electrotónico se transmite a lo largo de un axón, la amplitud de este potencial decae con la distancia, ¿no? Es la distancia y esta es la amplitud, ¿verdad? Pues decae con la distancia la magnitud de este potencial, ¿verdad? Porque pues simplemente por las propiedades de cable de la membrana. Entonces, cuando decae al 37% de su valor original, ¿sí? ¿Cuál es la distancia particular al cual decae al 37%? Se le conoce como lambda, o constante de espacio. ¿Sí? Sí, acá otra pregunta. Yo me revolví en los conceptos de sumación temporal y sumación espacial y no entendí lo que era la integración sináptica. Sí, la sumación temporal tiene que ver con que cuando ocurren sinapsis que están muy cercanas en el tiempo, ¿sí? Pues el potencial de membrana crece, ¿sí? O incluso puede disminuir, crece, y el potencial de membrana que encuentra la segunda transmisión sináptica no parte del mismo valor, ¿no? No parte del mismo valor. Entonces, se suman estos potenciales sinápticos, ¿sí? Y pues eso depende, obviamente, de tau, ¿verdad? Porque si decae muy rápidamente, como es este caso, pues ya no se suman, ¿verdad? Y la espacial es lo mismo, nada más que tiene que ver con en la posición y qué tan cercanas están unas de otras, ¿sí? Porque puede ocurrir que esta sinapsis en A está muy lejana y está muy cercana,
y si no se activaron simultáneamente, o si se activaron simultáneamente, pues nunca van a coincidir en el tiempo. Y entonces no va a ocurrir esta sumación, ¿no? De potenciales posinápticos, que es lo que ocurre aquí abajo. Pero si coinciden, entonces también se pueden sumar, ¿no? Y entonces, si un potencial posináptico genera una depolarización de 15 milivolts, pues tal vez, y el umbral está hasta 0 milivolts, pues requiere que ocurran 2 potenciales posinápticos para poder alcanzar el umbral, ¿sí? Si no, pues nunca va a alcanzar el umbral, ¿verdad? Y la información se va a perder. ¿Qué es lo que ocurre acá? Miren, no vamos a seguir viendo. Vean, un potencial posináptico excitatorio, si alcanza el umbral, genera un potencial de acción, que es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Si ocurre un potencial posináptico inhibitorio, disminuye la probabilidad de que la neurona alcance el umbral, ¿verdad? Si este potencial posináptico, bueno, aquí tengo otro, ¿sí? Entonces, si este potencial posináptico es muy pequeño, que eso ocurre en este primer ejemplo, pues nunca va a alcanzar el umbral y se va a perder, que es cuando se activa, por ejemplo, esta neurona excitatoria E1. Está muy alejada además del soma, ¿verdad? Pero si ocurren las sinapsis en E1 y E2, esta que está muy alejada y esta que está muy cercana, y estas se activan de manera casi simultánea, pues ahora el potencial posináptico que generan se va a sumar, es decir, E1 más E2, y sí va a alcanzar el umbral y va a generar un potencial de acción, ¿sí? Es decir, se integró esa información sináptica, ¿verdad? Ahora, si ocurre un potencial posináptico inhibitorio, aquí que está en I, pues entonces se aleja el potencial de membrana. Si se activan simultáneamente la sinapsis inhibitoria y la excitatoria 1, estas dos de acá, pues no se va a alcanzar el umbral. No nada más no se va a alcanzar el umbral, el potencial que genera excitatorio va a ser menor que el que si solamente se generara con la sinapsis excitatoria. Pero, ¿sí? Incluso puede ser tan poderosa esa inhibición que aunque se activen las dos excitatorias, si se active la inhibitoria, nunca se alcanza el umbral, ¿sí? Es decir, para que ocurra transmisión de información, pues debe de haber una integración sináptica, ¿verdad? ¿Y qué tipo de información se transmite? Pues eso va a depender de esa función de transferencia. Es decir, qué sinapsis se activen o no se activen en determinados momentos, ¿sí? Entonces, la integración sináptica es como el resultado de la... Es la resultante. De la función temporal, la función espacial de la sinapsis que ya han subido. Claro. Sí. Sí. Para la solución espacial es necesario que los dos estímulos excitatorios estén a la misma distancia del sol. No, eso depende otra vez de lambda y de tau. O sea, pueden estar muy alejados, pero si la constante de espacio es muy grande, pues aunque no ocurran simultáneamente, se van a sumar, ¿verdad? Y en otra neurona que tenga una constante de espacio más pequeña, pues no se van a sumar. Entonces, no, sí, depende de dónde ocurran y de cuándo ocurran. Pero no nada más de eso. En dos neuronas posinápticas distintas, con propiedades electrofisiológicas distintas, el resultado va a ser distinto. ¿Sí? Entonces, para que la sumasión espacial ocurra, los estímulos excitatorios deben ocurrir casi al mismo tiempo. Y para que la sumación temporal se dé, los estímulos excitatorios tienen que incidir en el mismo lugar. No, al revés. No te sé si te oí mal. O sea, temporal tiene que ver pues, con que ocurren en sincronía temporal, en el tiempo. Es una sola sinapsis, una sola sinapsis que puede transmitir o generar un potencial posináptico, varios potenciales posinápticos en el tiempo. La espacial implica varias sinapsis. ¿Varias sinapsis al mismo tiempo? No necesariamente al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un juego entre lo temporal y lo espacial, justamente. Por eso no lo podemos ver. Cuando lo ves todo en conjunto, por eso es integración sináptica,
¿no? Es un juego entre lo temporal y lo espacial. ¿Sí? ¿Queda claro? Y entonces, bueno, pues esto genera, ¿no?, varios aspectos interesantes de mecanismos plásticos, ¿verdad? Déjenme poner acá. ¿Vamos bien allá en Zoom? Bueno. Sí. Doctor. Todavía. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Voy a poner ejemplos, nada más son ejemplos, para que vean, para que les quede tal vez más claro, ¿no? Esta es una neurona piramidal en la corteza cerebral. Las neuronas piramidales de la corteza cerebral tienen su soma, aquí arriba está el cráneo, ¿no? Cráneo. Aquí abajo está la sustancia blanca, ¿verdad? Y pues tienen su soma muy profundo. De aquí hasta aquí arriba, pues hay como 2 milímetros, ¿no? O 1.5 milímetros. Entonces, pues son muy grandes. Estas neuronas reciben sinapsis, pues en muchos lugares, ¿sí? En muchos lugares, ¿sí? Pero generan potenciales de acción en esta zona del cono axónico, ¿verdad? Que es donde se genera el potencial de acción que se propaga. Imagínense que esta es una neurona que va a la médula espinal, ¿no? Se llaman neuronas córtico-espinales. Entonces, si no se generan potenciales de acción, pues nunca va a llegar información hasta la médula espinal, ¿verdad? Porque la médula espinal está varios centímetros o hasta metro, dependiendo de la especie, pues debajo de esta médula, ¿no? Bueno, pues entonces, quiere decir que si se genera un potencial posináptico en las dendritas apicales, aquí arriba, este árbol dendrítico que está acá, ¿sí? Si ese potencial se propaga y es muy pequeñito, pues nunca va a generar un potencial de acción acá, porque el umbral pues va a estar muy alejado y no se van a generar potenciales de acción. ¿Cómo se garantiza que en estas neuronas se generen potenciales de acción? Se generen potenciales de acción, pues a través de los mecanismos de sumación espacial y temporal, ¿sí? Son varias sinapsis que se activan tal vez al mismo tiempo, ¿sí? Incluso algunas que tendrían que activarse en otros sitios más proximales de la neurona, que permitan la sumación, o este fenómeno que se conoce como backpropagation, ¿no? O propagación retrógrada. Fíjense. Es bien interesante. Se genera una entrada sináptica en este sitio, ¿sí? Y estas dendritas apicales de estas neuronas, esta que estoy pintando acá, tienen canales de calcio voltaje dependientes que hacen que se genere un potencial que se llama potencial de propagación retrógrada, ¿sí? Y que es dendrítico. Uno está acostumbrado a pensar en el potencial de acción que se transmite en el axón, ¿verdad? Bien lejos y bien largas distancias. Bueno, este no es un potencial de acción como tal, pero se parece en términos de potencial de acción, nada más que está mediado por canales de calcio, ¿sí? Por eso se ve diferente y más chaparro. Entonces, ese se puede propagar desde las dendritas basales hasta las que se llaman apicales. Es decir, el flujo de información iría en este sentido. No al revés como se da normalmente, ¿verdad? Entonces, esto va a provocar que las dendritas apicales se depolaricen. Y si las dendritas apicales están depolarizadas y al mismo tiempo de que están depolarizadas entra información por estas dendritas, pues entonces un potencial posináptico pequeñito, pues ahora se vuelve gigante, ¿verdad? Y entonces ahora es gigante y no va a decaer tanto con la distancia y vamos a garantizar que se genere un potencial de acción en el cono axónico, ¿verdad? Es decir, estos fenómenos son importantes para garantizar o para regular la transmisión y el flujo de información, ¿sí? Esto se llama amplificación dendrítica, ¿sí? Que ocurre en las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Amplificación dendrítica. Es un mecanismo de amplificación, es decir, si yo le tengo que dar media vuelta a la perilla de
estéreo, ya no se usa, ¿no? Pero, bueno, todavía por mi casa pasan unos chavos tocando bien duro la música. Entonces, pues si van en el número 5 y le suben al número y le dan 3 vueltas, no va a ser lo mismo que si van en el número 2 y le dan 3 vueltas, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Entonces, por eso, en donde ocurran las sinapsis es importante, ¿sí? Les decía yo, principalmente, ¿sí? Las sinapsis excitatorias ocurren en las dendritas, en las espinas dendríticas, ¿sí? Y van a ver ustedes, ahorita que lo veamos en morfología, que donde hay espinas, se asume que hay una sinapsis excitatoria, ¿sí? Y las sinapsis inhibitorias son normalmente cerca del axón, es decir, interrumpiendo el flujo de información, lo interrumpen, o bien axoaxónicas, y otra vez interrumpiendo el flujo de información, ¿sí? Entonces, de manera muy, muy general, decimos que las sinapsis axoaxónicas son inhibitorias, ¿sí? Las sinapsis axosomáticas son inhibitorias, pero las sinapsis axodendríticas, ¿sí? Son excitatorias. Y entonces, la efectividad, ¿sí? De la sinapsis, pues va a depender, como ya vimos en el ejemplo anterior y ahorita, de dónde ocurra la sinapsis, ¿verdad? De dónde ocurra la sinapsis. ¿Estamos bien? Y entonces, a esta regulación en la transmisión de información se le conoce también, o le vamos a llamar nosotros como modulación sináptica, ¿sí? Modulación sináptica, es decir, puede haber una inhibición en la transmisión de información. Este ejemplo, vean una neurona presináptica que transmite su información a una posináptica. Si en esta sinapsis hay una sinapsis inhibitoria que regula qué tanto neurotransmisor se libera desde la presináptica a la posináptica, pues una respuesta grande se vuelve ahora una respuesta pequeña, ¿verdad? Y esas modulaciones también ocurren menos frecuentemente a la alta. Es decir, también se puede regular, también se puede provocar en alguna sinapsis que se libere más neurotransmisor y ahora una respuesta pequeña se vuelve una respuesta grande. ¿Vale? Bueno, esto era para otra clase, entonces me lo voy a saltar, ¿sí? Y les quiero hablar de un tipo de inhibición que es muy importante, que se llama inhibición presináptica, ¿sí? Y que ocurre en la médula espinal. Y esta inhibición presináptica es una inhibición, normalmente cuando la inhibición en la médula espinal es una inhibición glicinérgica. La inhibición en la médula espinal es glicinérgica, ¿no? Uno tiende a pensar que el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante. En la médula espinal no, en la médula espinal es el glicinérgico. Y eso es porque las interneuronas que están, digamos, regulando el flujo de información son glicinérgicas en la médula espinal, ¿sí? Y un dato interesante que siempre les comento a los estudiantes es que las toxinas botulínicas y tetánicas, las toxinas botulínicas y tetánicas, son toxinas que están afectando preferentemente las sinapsis inhibitorias glicinérgicas, ¿sí? Entonces se dice que un paciente con tétanos se muere riéndose, ¿no? Se muere riéndose porque se pierde la inhibición en la médula espinal. Y como se pierde la inhibición en la médula espinal, empiezan a ocurrir movimientos descontrolados, ¿sí? Y que cuando invaden a la musculatura o los circuitos que regulan la contracción de los músculos de la cara, pues provocan estas facciones que yo le llamo guasonescas, ¿no? Y por eso dice que estos pacientes se mueren riéndose, ¿verdad? Porque estas toxinas actúan inhibiendo la fusión de las vesículas sinápticas de las neuronas presinápticas, es decir, la glicina no se libera, pues, ¿no? Porque no ocurre la fusión de esta vesícula sináptica con la membrana presináptica, ¿verdad?
Bueno, es un dato interesante nada más. Pero no toda la inhibición en la médula espinal es glicinérgica, existe otra que es GABAérgica. La inhibición glicinérgica se da principalmente, se da sobre las motoneuronas, es decir, hay interneuronas glicinérgicas, las voy a pintar acá, glicinérgicas, que liberan glicina sobre las motoneuronas, ¿sí? Entonces, la motoneurona se hiperpolariza, porque la glicina activa canales de glicina, que son canales de ¿qué ion? De cloro. Entonces, el cloro entra, como ya vimos, e hiperpolariza a la motoneurona, y la motoneurona ya no se activa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, si esta neurona glicinérgica se activa, libera glicina sobre la motoneurona tiene receptores de glicina, entra cloro a la motoneurona genera un potencial posináptico inhibitorio, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que ocurre con las sinapsis glicinérgicas, ¿verdad? Es decir, aumenta la inhibición. ¿Qué es lo que hacía en el ejemplo que les puse anteriormente? Las toxinas tetánicas y botulínicas, pues bloqueaban esta sinapsis y ya no había inhibición. Entonces ahora las motoneuronas andaban como locas disparando por todos lados, ¿no? Ya no estaban inhibidas, o ya no se pueden inhibir. Ese es un ejemplo. Entonces dice que la inhibición glicinérgica en la médula espinal es postsináptica, ¿sí? O sea, se da sobre la motoneurona, ¿sí? Pero hay otra, que es la GABAérgica, que es muy interesante, porque esa es presináptica, ¿sí? Y es el ejemplo de la modulación sináptica que les decía yo. Esta es una neurona GABAérgica que lo que inhibe no es a la motoneurona, sino a la neurona presináptica. A la neurona presináptica, ¿sí? Entonces, lo que está inhibiendo es la transmisión de información excitatoria desde la neurona presináptica a la posináptica. Y eso es diferente. O sea, por un lado, inhibimos a la neurona posináptica, ¿ok? ¿No? Entonces, la neurona posináptica se hiperpolariza y entonces alguna otra entrada posináptica se va a ver afectada por esa entrada inhibitoria en la motoneurona. Pero en la inhibición presináptica no ocurre eso. En la inhibición presináptica lo que se regula es la transmisión de información antes de que esta ocurra, ¿verdad? Antes de que se libere el neurotransmisor excitatorio, se regula qué tanto neurotransmisor se libera desde la presináptica, que es la morada, hasta la postsináptica, ¿sí? Y esto se da, bueno, en la médula espinal, esto no es importante para la clase, pues se da entre diferentes, o sea, por ejemplo, información de músculos, información de estiramiento de músculos extensores, puede inhibir la transmisión de información que fluye sobre información de músculos flexores, extensores sobre flexores. Y eso de alguna manera participa en el movimiento. Pero bueno, lo importante de aquí es que lo que vemos es que un EPCP, que es el que está acá, un EPCP que tenía una amplitud particular, cuando se activa, no le hagan caso a todo lo demás, cuando se activa simultáneamente una neurona GABAérgica, disminuye su amplitud, ¿ya? O sea, sigue existiendo la transmisión de información, pero ahora es menor, es de menor amplitud, ¿verdad? Esta transmisión, este potencial posináptico excitatorio. Este fenómeno lo observó primero Frankie Fortes, por ahí de los 40, y lo estudió muy extensamente Eccles en el futuro, y lo que descubrió es que era el GABA, ¿no? El que provocaba que se liberara menos neurotransmisor, pero lo hacía a través de un mecanismo bien interesante, ¿sí? Y por eso se los quería llevar en la clase. Uno tiende a pensar que el GABA, ¿sí? El GABA activa su receptor, ¿no?
Y entonces, como decía aquí su compañera, el cloro entra y inhibe o hiperpolariza a las neuronas que tienen estos receptores, ¿verdad? Pero en la médula espinal ocurre lo contrario. El GABA depolariza, no hiperpolariza, sino que depolariza, ¿sí? Y ese fenómeno se conoce como depolarización de aferentes primarias. En español, en inglés, Primary Afferent Depolarization, así lo van a encontrar. PAD es un fenómeno que describió Eccles, ¿sí? Es con doble C, Eccles, ¿sí, no? Eccles, y que le dio el premio Nobel, ¿no? Por describir este fenómeno a Eccles. Y entonces, como les decía yo, este fenómeno se debe a que el GABA depolariza. Entonces, lo que él descubrió es que en las aferentes primarias, es decir, las neuronas que son inhibidas, las aferentes primarias, el potencial de equilibrio del cloro está por arriba del potencial de membrana en reposo. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, me regreso, que había yo pintado acá, el potencial de equilibrio del cloro estaba por debajo del potencial de membrana. Bueno, eso ocurre en el 90% de las neuronas. Pero en las aferentes primarias, en las neuronas que forman el sistema nervioso periférico, ¿sí? El potencial de equilibrio del cloro está por arriba del potencial de membrana. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque estas aferentes primarias, que son las de acá, que voy a poner asterisco, tienen un cotransportador de cloro, sodio, potasio, que hace que el cloro en el interior sea muy elevado. Haya mucha concentración de cloro en el interior. ¿Sí? Y si hay más cloro adentro que afuera, ¿hacia dónde fluye el cloro? Pues hacia afuera. O sea, si hay mucho cloro adentro y poco más, o sea, si hay más cloro adentro que afuera, ¿hacia dónde fluye el cloro? Hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando se activan los receptores de GABA, que son estos de acá, que voy a poner un asterisco también, el cloro, en lugar de entrar, que es lo que veíamos en los ejemplos anteriores, e hiperpolarizada la neurona, va a salir. Y entonces, si el cloro sale, va a provocar una depolarización de esa neurona. ¿Sí? La depolariza. Por eso se llama, y como eso es una aferente primaria, se llama Primary Afferent Depolarization. ¿Sí? Eso ocurre en la médula espinal. Y entonces, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando un potencial de acción invade la terminal presináptica, que es el caso verde, vean acá, cuando un potencial de acción invade la terminal presináptica, sin que se activen los receptores de GABA, pues va a partir desde el potencial de membrana, pero si la membrana se depolariza por el GABA, pues ahora el potencial va a estar aquí arriba, ¿verdad? Y entonces la amplitud del potencial de acción va a ser menor. Y entonces lo que se ve es que si la amplitud del potencial es menor, entra menos calcio y se libera menos neurotransmisor. Entonces, es un mecanismo de modulación sináptica que ocurre en la médula espinal y que también quería yo dárselos. ¿Sale? Y bueno, es un fenómeno muy estudiado. No quiero entrar en detalles con esto porque si no, va a ser un relajo, pero vean ustedes qué impacto tiene la presencia de inhibición presináptica, ¿sí? o de depolarización de aferentes primarias versus no. Entonces, vean ustedes un ratoncito normal que fue entrenado para tomar un pellet, ¿sí? Un pellet de comida. Entonces le ponen un pellet, ahorita lo vamos a ver de nuevo, y lo tiene que tomar. Entonces, computacionalmente se puede traquear la trayectoria de la patita y entonces esta es la trayectoria, la de acá, mueve su patita y toma el pellet, el ratoncito, ¿verdad?
y pues lo entrenan para que todo el tiempo esté haciendo el reaching, digamos, ¿no? Por un mecanismo que no quiero explicar, pero si se mueren las neuronas GABAérgicas de la médula espinal que generan la PAD, la vascularización de transprimarias, al mismo ratoncito, vean qué le pasa, ¿no? Pues el movimiento ahí empieza a ser errático, ¿sí? Y entonces vean aquí ustedes cómo realmente pues le cuesta mucho trabajo conseguir alcanzar el pellet, ¿no? Al mismo ratoncito. Es decir, la integración sináptica es fundamental pues para muchas funciones, incluyendo la función motora, ¿no? En este caso es la importancia ¿cuál es la importancia de la información sensorial muscular sobre el desempeño motor? Pero bueno, tiene que ver con transmisión GABAérgica, ¿verdad? Y bueno, esto era para explicarlo con más detalle, ya lo teníamos acá. Y ya nada más para finalizar, en 10 minutos, habíamos tenido clases cortas, pero así no. Les quiero mostrar también, esto es para los estudiantes que no han llevado nunca clases conmigo, pero algunos ya les hemos dado, ¿sí? La sinapsis tradicionalmente se habían venido estudiando usando electrofisiología, ¿sí? De hecho, morfológicamente una sinapsis no había otra manera de caracterizarla, o no existe, más que con microscopía electrónica, porque tenemos que ver las vesículas sinápticas, la densidad posináptica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las mitocondrias, en fin, una serie de elementos que se tienen que juntar para considerar un contacto como sináptico, un acercamiento como sináptico. Bueno, recientemente se han empezado a estudiar la transmisión sináptica usando otras estrategias, y una de las que, bueno, nosotros hacemos, pero que la hacemos porque es una herramienta poderosa, es haciendo marcajes de neuronas y analizando su morfología, ¿sí? Entonces, esto es una estrategia de cómo se marcan las neuronas, es decir, se hacen registros de neuronas en vivo, ¿sí? Y estas neuronas responden a ciertos estímulos. En este caso es una neurona que responde, aquí se genera potenciales de acción, cuando damos un puff de aire sobre las vibrisas, ¿no? Y hay un tipo de neuronas que responden más, otras responden menos, ¿sí? Y cuando terminamos de hacer nuestros registros, nosotros podemos hacer una electroporación de estas neuronas, ¿sí? Electroporación de una sustancia que se llama biocitina. Entonces, la biocitina ingresa a la célula, esta electroporación se hace aplicando pulsos de corriente a través del electrodo, y la biocitina de alguna manera pues la escupe el electrodo, que estaba lleno de biocitina, y marca a esta neurona, y bueno, pues esas neuronas son estas que vemos acá, ¿no? Y entonces, esta neurona que es muy grande, pues la localizamos en varios cortes histológicos, hay que rescatarla, y finalmente, cuando hacemos la reconstrucción de la morfología de toda la neurona, pues lo que vemos es que podemos tener un modelo, aquí ya no tengo el video, pero tenemos una reconstrucción morfológica de toda la neurona, ¿no? Es una imagen gigante conformada por, no me acuerdo, como 30,000 imágenes, ¿no? O sea, es decir, se hacen de manera muy detallada, ¿no? Y vean ustedes, aquí se pueden ver incluso las espinas dendríticas, vean estas bolitas que están acá, aquí esta dendrita está llena de espinas, vean, ¿no? Totalmente llena de espinas. Bueno, entonces, si nosotros computacionalmente reconstruimos la morfología neuronal, ¿verdad? Pues podemos ahora generar un modelo numérico de la morfología neuronal, ¿sí? En donde en una región del espacio podamos colocar las dendritas y los axones, aquí en rojo y en azul, ¿sí? De las imágenes, y al final lo que tenemos no es una imagen, sino un modelo
un modelo tridimensional de la morfología neuronal. Y en este modelo, en ese modelo tridimensional podemos colocar, como aquí se ve de manera esquemática, enfóquense aquí abajo, podemos colocar la posición de cada espina dendrítica, la posición de cada botón sináptico, es decir, ¿no? Serían las entradas y las salidas, ¿verdad? Las espinas son las entradas, los botones son las salidas, ¿verdad? Estos engrosamientos son los botones, en un marco espacial. Es decir, en este marco o en este marco de referencia espacial, sabemos dónde está el soma, cada ramificación, cada espina dendrítica, cada botón sináptico de cada neurona que marquemos. Si esto se hace para montones de neuronas, ¿verdad? Si esto se hace para montones de neuronas, en donde, les digo, para cada una tienen sus espinas, incluso el tipo de espinas dendríticas, vean aquí, la posición real y la posición digitalizada, la posición real y la posición digitalizada. Entonces, podemos nosotros generar modelos, ¿sí?, de transmisión sináptica y de integración sináptica basados únicamente en la morfología neuronal, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este ejemplo implica que tenemos la presinapsis en azul y la neurona posináptica en rojo, ¿sí? Y en este marco de referencia tridimensional, pues hay una oposición entre las presinapsis y las posinapsis. Entonces nosotros podemos jugar de manera numérica y activar diferentes zonas, ¿sí? Aquí están representadas con colorcitos, activar zonas, ¿sí?, en un modelo, y entonces generar respuestas que se conocen como respuestas in silico, ¿sí? Y estas respuestas in silico se pueden comparar con las respuestas in vivo, ¿verdad? Y entonces eso nos dice qué tan fidedigno es nuestro modelo numérico, nuestro modelo de circuito neuronal numérico con respecto al real, ¿sí? Y se los digo porque este es el futuro de las neurociencias, ¿no? Este es el futuro de las neurociencias. Digamos, evaluar la conectividad, pero en términos de un modelo matemático, de un modelo numérico, ¿sí? Y eso es importante, ya esta idea de describir la morfología neuronal basado en aspectos cualitativos, como en la época de Cajal, Llorente de No, en noción de dibujillos y eso, ya quedó superada, y ahora, pues más bien, estamos en la época de las neurociencias computacionales, ¿no? Y entonces, eso implica que se pueden utilizar estrategias viejas con análisis modernos, ¿verdad?, computacionales. Bueno, todo esto está basado en una regla importante, ¿sí?, que es un supuesto. Y como todo en física y matemáticas parte de supuestos, ¿sabes? Los supuestos son enormes, ¿no? Este supuesto se llama la regla de Peter, o la ley de Peter, ¿sí?, que dice que si dendritas y axones están en oposición, pues es decir, si en el mismo marco de referencia y en la misma zona de ese marco de referencia hay dendritas y axones, entonces esto implica que hay una sinapsis potencial. Y si hay una sinapsis potencial, pues entonces se podría activar y generar una respuesta sináptica, ¿verdad? Pero se dan cuenta que esto no es funcional, esto es solamente morfológico, ¿no? Y ya. Aquí la dejamos, ¿les parece? Jóvenes de Zoom, ¿alguna cuestión? ¿Todo bien? Bueno, la siguiente clase las siguientes 2 clases las tienen con el doctor Carrillo. Por favor, les pido que pues que le hagan todas las preguntas que quieran. Es un tópico, ¿no? O sea, es decir, ese es un tópico particular que creo que cierra muy bien toda la parte básica que hemos visto. Entonces, yo espero que lo aprovechen, que le pongan mucha atención, porque véanlo como un tópico especial, ¿no?
del curso. Órale, pues. Bueno. ¿Nos va a dar después de esta, o va a venir otra persona? No, a ver, la idea es la siguiente. No, no. Entonces, la siguiente clase viene el doctor Carrillo. Yo lo voy a acompañar porque no vas a ver bien cómo la conexión aquí, porque la tiene que dar dual. Después de eso viene el examen, ¿cierto? Pues ahí viene su calendario, abran el módulo, ahí viene, todo está calendarizado. Después de eso viene el examen. Va a haber 2 tareas, ya está habilitada una, ¿sí? Que es la que les dejé la vez pasada. Y va a venir otra más. Son 2 tareas nada más. Viene el examen, que es el tercer examen parcial. Y después viene el módulo de prácticas. En el módulo de prácticas voy a tener una clase como esta que hemos tenido, una clase de instrumentación, y muy probablemente, y después otras sesiones donde no va a ser como clase como tal, sino Rafa Olivares y yo les vamos a compartir información para que ustedes puedan hacer sus prácticas, ¿sí? Entonces, igual nos vamos a reunir, vamos a decirles, miren, es lo que tienen que hacer, este tipo de análisis, este tipo de gráficas, este tipo de cuestiones. Aquí están los datos, bájenlos de este repositorio y con eso se ponen a jugar y hacer sus reportes de prácticas, ¿sí? Nos tocó la mitad todavía como la colita de la pandemia y no pudimos hacer el experimento, pero seguramente pueden ir cuando quieran al laboratorio todos, sobre todo los de posgrado ya lo tienen más claro, pero los de pregrado pues están pequeños, todavía tienen mucho para ver experimentos y los invitamos. Mientras lo vamos a hacer virtual, no virtual, sino, no sé cómo llamarlo, pues sí, virtual, no vamos a ver sangre, pero sí vamos a analizarlo, ¿sale? Ok. ¿Listo? Adiós, jóvenes de Zoom. No entendí cómo funciona la toxina. Gracias, Doc. Hasta luego. Sí, la toxina tetánica y